La vida trata de disfrutar los momentos felices para cuando lleguen los momentos difíciles los podamos sobrellevar lo mejor posible. Sí, se dice fácil, pero hacerlo no lo es. Y es que nunca sabemos cuánto va a durar ese momento mágico que estamos viviendo. Y cuando nos toca sufrir, no vemos su final. Kogyon pareciera llevar una vida relajada. Su personalidad auténtica llamaba la atención, pues pareciera que todo iba bien en su vida, pero no era así. Solo que él ya había entendido que en la vida hay momentos buenos y momentos malos. En los K-dramas catalogados como comedias románticas, estamos acostumbrados a ver historias donde los personajes van descubriendo sus sentimientos y vemos cómo su historia de amor se desarrolla. Claro, viendo las escenas clichés donde alguno de los personajes no acepta sus sentimientos o no se anima a confesarse. Ya sabes, esas historias que a todos los K-drama lovers nos encanta ver. Y este K-drama pintaba ser uno más así, pero no fue así. Y tal vez eso podría ocasionar que a algunos K-drama lovers se decepcionaran de esta historia y no fuera de su agrado. Pero la verdad es que la historia de Mellow Movie es una historia de esas que nos gusta llamar K-dramas reales. De esos en los que en más de una escena nos podemos identificar. Y es que sí, para mí este K-drama es de romance, pero no de pareja, sino un romance con la vida. Kogyeom, como ya lo mencionamos, tiene una personalidad un poco relajada, al menos en apariencia, cosa que dista mucho de Kim Movie. Y aunque sean personalidades diferentes, ambos personajes tienen cosas complejas que vale la pena analizar. Kim Movie debe su nombre a su padre, quien era fanático de las películas. Por eso a su hija le puso Movie, que sonaba como la palabra en inglés movie. Pero esa obsesión que su padre tenía a ella no le gustaba, pues por seguir su sueño de hacer su propia película, muchas veces se alejaba de su hija, en sus cumpleaños, en sus salidas familiares, en su graduación. Y eso era algo que Movie resentía, pues creía que para su papá las películas eran más importantes que ella. Y ella no entendía por qué. ¿Por qué su padre estaba tan obsesionado con algo que a ella le parecía aburrido? Era la pregunta que Movie siempre se hacía. Y esa pregunta nunca supo la respuesta, pues por desgracia, el padre de Movie falleció en un accidente cuando Movie aún era adolescente, lo que provocó que Movie creciera con un resentimiento a las películas, pues de cierta manera sentía que le robaron a su padre. Pero incoherentemente y sorprendentemente, Movie terminó trabajando en la industria de las películas, siguiendo el mismo camino que su padre. Y aunque ella decía que era para demostrar que lo que le apasionaba a su padre no valía la pena, tal vez tenía otra intención, que ya veremos al final. Kogyeom creció con una pasión desmedida por las películas. Él quería llegar a ver todas las películas que existen, por lo que terminó trabajando en esa industria, pensando que tenía que devolverle algo por todo lo que le ha dado. Así que decidió seguir una carrera como actor. Y trabajando en un set de filmación, la vida de Movie y Kogyeom se cruzaron. Y por el fanatismo de Kogyeom a las películas, desde el primer momento sintió un interés por Movie. Sí, principalmente por el nombre, pues el primer pensamiento de Kogyeom era que si Movie tenía ese nombre, debería ser porque ella también podría ser una apasionada por las películas. Todo lo contrario a lo que en verdad es. Así que Kogyeom empezó a intentar a llamar su atención, no teniendo resultados positivos, al menos al inicio. Pero la personalidad de Kogyeom no pasó desapercibida por Kim Movie, pues además de que era difícil no notarlo en el set de grabación, parte de su personalidad le recordaba a cómo era su padre. Por lo que sí, los primeros pensamientos de Kim Movie hacia Kogyeom no fueron del todo positivos. Aquí podemos ver que la perspectiva de Kim Movie hacia las películas y hacia Kogyeom no es del todo positiva. Y en cierta medida hasta un sentimiento de odio hay en ella. Pero ¿por qué Kim Movie decide convivir en el mundo que odia con la persona que no le cae tan bien? La respuesta es sencilla. Por su padre. En un punto de la historia, Kim Movie nos dice que en su juventud intentó odiar a su padre, y que al no convivir tanto con ella fue fácil. Pero a pesar de que el tiempo que pasaba su padre con ella se veía interrumpido y era muy poco, él hacía todo lo posible por en ese momento hacerla sentir bien. Por lo que en realidad para Kim Movie no fue fácil odiarlo, como ella creía. Y cuando su padre partió, Kim Movie tal vez inconscientemente corrió al único lugar donde ella sabía podía encontrar un poco de él, a la industria de las películas.
Y es que a mi forma de ver, Kim Movie quería entender por qué su padre le ponía tanto empeño a su sueño de realizar su propia película, para así no odiarlo, sino entenderlo. Kim Movie se refugió en el set de filmación para seguir estando cerca de su padre, pues era el lugar donde más estaba en vida. Y tal vez Ko-gyeom era una pieza faltante en ese rompecabezas, porque ella vio en él un reflejo de su padre, por lo que en alguna parte de la historia decidió acercarse a él, igualmente tal vez inconscientemente, solo para entender lo que su padre pensaba. Pero Kim Movie no encontró la respuesta que esperaba. Sí, al final disfrutó su trabajo de directora de películas, se enamoró de Ko-gyeom y de cierta manera perdonó a su padre, pero la respuesta que encontró es que dejó de valorar otras cosas por obsesionarse en entender a su padre, y lo que más le dolió al darse cuenta fue que eso que no valoró era su madre, la que siempre estuvo ahí, en sus fiestas, en sus convivios familiares, en su graduación, y no porque fuera mejor madre que su padre, sino porque ella entendió que una familia es un trabajo en equipo. Y es que Kim Movie se enfocaba principalmente en lo malo, lo que le ocasionaba temor en su futuro, en sus relaciones, en sus decisiones, pues ella vivía con la constante preocupación de que los momentos tristes y melancólicos se repitieran, pues no sabía que esos momentos sucederán durante toda la vida, algo que Ko-gyeom ya había entendido muy bien. Desde niño Ko-gyeom aprendió que en la vida habrá momentos tristes, pues tuvo que vivir la partida de sus padres cuando él era apenas un niño, y su hermano mayor se encargó de él. Por eso Ko-gyeom encontró en las películas un refugio, un lugar donde podría escaparse de la realidad por un tiempo, al menos lo que dure la película. Pero Ko-gyeom entendía que solo era eso, un pequeño escape a la realidad, no una sustitución, por lo que cuando la película termina, su vida continúa. Una vida que en algunos momentos se sentía pesada, pues llegaba a sentirse una carga para su hermano, aunque su relación fuera buena y compartieran gustos y momentos como el ver una película en la sala de su casa. En la vida a todos nos toca pasar por momentos tristes, y no tiene que haber una escala para eso. Todos los momentos que nos hagan sentir un vacío en el interior son válidos, pero tenemos que tener en mente que la frase "después de la tormenta viene la calma" tiene algo de razón, aunque la tormenta dure mucho tiempo, o más bien comprender que esa pequeña llovizna también es parte de la calma. En el K-drama vemos a Ko-gyeom pasar por momentos complicados, en los que tuvo que tomar decisiones en contra de sus planes y lo que él anhelaba. Separarse de la chica que le gustó cuando había conseguido algo con ella, hacerse cargo ahora él de su hermano mayor, cambiar por completo su trabajo y abandonar su sueño de ser actor. Decisiones que no son tan fáciles de sobrellevar, pero Ko-gyeom no cambió su personalidad ni su forma de ver la vida. Siguió siendo esa misma persona que parecía hasta despreocupada, pero no por no sufrir, sino por entender que era mejor seguir disfrutando su vida. Seguir viendo películas con su hermano, seguir trabajando hablando de películas, aunque en un rol totalmente diferente. Y su actitud un poco positiva lo recompensó, al reencontrarse con la chica de la que se enamoró y poder volver a tener esa ilusión de nuevo. Porque al final, la vida es como una película melodramática. Hay momentos felices, momentos tristes, pero lo importante es seguir viviéndola. Mellow Movie me pareció un K-drama diferente con una historia reflexiva, como ya lo platiqué en este video. No es una historia de romance, sino una historia de comprensión. Por lo que si este tipo de historias te agradan, este es un K-drama que vale la pena ver. Porque como te recuerdo, en cada uno de mis videos, aquí solo abordamos una pequeña característica de lo que vemos en el K-drama que hablamos. Su historia aún tiene mucho que contarte. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que haya sido de tu agrado. Y si así lo fue, te invito a que les des like. También, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Aquí me gusta hablar de los K-dramas que ya he visto. Así como también me puedes seguir en mi cuenta de TikTok, en donde sí, también hablo de K-dramas y doy mi opinión brevemente de los que ya he visto.